Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, dando explicaciones de la ley del régimen electoral, aprobada y promulgada. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será la ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y destacada líder del Partido Revolucionario Moderno, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestro primer comentario Aerolínea. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Qué bueno en democracia y en libertad cuando el consenso político entre gobierno y opositores le dan preferencia al ejercicio político no de pasión, sino de razón. Qué bueno que en el Congreso de la Nación se ha podido consensuar la ley del régimen electoral. Es decir, ya la Junta Central Electoral tiene los instrumentos legales como la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral. Es decir, dos leyes posibles, porque la oposición con el gobierno, con el PLDismo, tuvo que buscar consenso, entendimiento, como debe ser, para que no continuara secuestrada una y otra ley por más de 18 años como estaba ocurriendo. Hoy tenemos la ley de partidos políticos y la ley del régimen electoral. Eso fortalece la democracia dominicana. Hay consecuencias, hay sanción para todos los que violen. Es decir, hay delitos electorales para sancionarlo por ley. Hoy crecemos y el crecimiento en democracia y en libertad se debe al cumplimiento de la ley. Por eso nosotros aquí en Aeromundo nos sentimos optimistas. Jamás renunciamos al optimismo cuando podemos tener hoy, como tenemos los instrumentos legales para que la Junta Central Electoral pueda organizar elecciones libres, limpias, sin fraude y con los instrumentos legales para su cumplimiento. Sabemos que los actores principales en la política, no solamente dominicana, son los partidos políticos. Y la Junta Central Electoral hoy se comporta escuchando a los partidos políticos, también con sus primarias. Habrán primarias los que han decidido celebrar primarias. Y creemos que la Junta Central Electoral va a cumplir con su deber, con ese deber que la mayoría de los dominicanos, 7 millones, queremos elecciones limpias, libres, bien organizadas, sin cuestionamiento de fraude. Y para ello, entre todos, tenemos que aportar alternativas de solución cuando estamos en tiempo en que cada 4 años, como aquí patrocinamos, un cambio político. Porque es mejor un presidente diferente cada 4 años y de un partido diferente para parar el continuismo, ese continuismo de corrupción sin sanción, de corrupción pública y privada que hay que parar en este país. No es posible que los que no son capaces de hacer gobiernos eficientes para reducir a la más mínima expresión la delincuencia, para reducir
esa crisis económica de empobrecimiento y que reduce la cantidad de dinero en las manos del pueblo, hoy también tenemos que decirle que se tiene que despertar las esperanzas y para ello el pueblo tiene que dar un paso hacia adelante, apoyar el cambio político. Apoyando el cambio político hay esperanza. Va a volver la paz y la tranquilidad a los hogares, no el temor. No va a haber una amenaza económica porque los jóvenes van a poder lograr su primer empleo. Es decir, son tantas las razones que tenemos dominicanas y dominicanos para tener esperanza por el cambio, cuando hoy cada vez más una clase media dice que no soporta más el continuismo PLDista y tantos miembros de ese PLD que se han hecho multimillonarios sin explicación, producto del robo del dinero de nuestros impuestos y no quieren sanción. Mire cómo anda el que todavía es presidente del PLD, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, que no quiere dar explicaciones de sus millones, de su funglode, ni de su deuda con un narcotraficante que lo acusa y lo señala. Veremos si no se va a tocar ese tema en este proceso que tenemos por delante todos los dominicanos. Y como siempre, le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Lo será el licenciado Alfredo Pacheco, hablando en detalle de la ley del régimen electoral y sus consecuencias. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el diputado, expresidente de la Cámara de Diputados y destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Alfredo Pacheco. Licenciado Alfredo Pacheco, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, precisamente después de 18 años de estar secuestrada, ley de partidos políticos, ley de régimen electoral. Hoy, los dominicanos ya contamos con la ley del régimen electoral. ¿Cuáles son los puntos más trascendentales que entiende usted que tiene esta ley del régimen electoral que va a incidir en las elecciones de febrero y de mayo del año que viene? ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, puedo decirle a usted y al pueblo dominicano que con la aprobación de la ley del régimen electoral recientemente por el Congreso Nacional y con la pasada aprobación que dio el Congreso Nacional a la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el andamiaje legal del sistema electoral en la República Dominicana está completado, porque estas leyes, la de partidos políticos en términos de los partidos y la organización del proceso previo antes de la campaña electoral, y esta ley del régimen electoral que va a regir todo el sistema electoral en la República Dominicana y a la propia Junta, van a dotar a la República Dominicana de la necesaria estructura legal que tanto hemos necesitado, que tanto ha reclamado el pueblo dominicano y que tanto va a ayudar a que el próximo proceso electoral sea un proceso electoral del que el pueblo dominicano se sienta orgulloso. Yo le traje aquí algunos de los aspectos más importantes y trascendentales de esta importante ley del régimen electoral. Primero, esta ley norma al órgano que administra los procesos electorales y las primarias. Lo dota de una estructura conformada por un presidente y varios miembros, donde solo el presidente tiene la
necesidad, la obligatoriedad por la ley de ser abogado. Esta ley crea un régimen para las candidaturas independientes, que había sido una queja de la sociedad, dándole a los independientes la posibilidad de que a través de una agrupación o movimiento puedan crear la posibilidad de participar en el proceso electoral. Fortalece la capacidad reglamentaria de la Junta Central Electoral para la creación de las circunscripciones, que el pueblo dominicano debe saber que las circunscripciones electorales se están conformadas por las circunscripciones congresuales, que son las que donde se eligen los diputados, y las circunscripciones municipales, que servirán para la escogencia de los regidores, que también serán escogidos por el voto preferencial. Esta ley da a los partidos políticos la posibilidad de tener un delegado por cada nivel de elección, que fue un reclamo del PRM para que los delegados puedan servir, uno en el nivel presidencial y otro en el nivel congresual, y puedan defender los votos obtenidos en los diferentes niveles, y ya en las elecciones municipales entonces solo lleva un delegado. Crea la figura o la legaliza la figura del coordinador de campaña. ¿Para qué? Para lograr que las campañas electorales sean llevadas en paz y puedan coordinarse las actividades en los diferentes municipios y provincias del país. También esta ley, esta importante ley, don Guillermo, ayuda a que los militares no irrumpan en el proceso electoral si no están debidamente acreditados como auxiliares que deben ser de la Junta Central Electoral. Deben estar debidamente acreditados para que no vengan militares que no tengan nada que ver con el proceso y participen en el proceso electoral, y los que cometan este tipo de falta serán sancionados. Trae normas éticas y morales a la campaña electoral y establece un régimen para la propaganda, impide o prohíbe las inauguraciones durante un periodo de tiempo antes de la campaña electoral, antes del proceso electoral, 60 días antes, y también da un uso, otorga al gobierno un uso adecuado de los programas sociales, le prohíbe, por ejemplo, que los programas sociales durante el periodo de campaña sean aumentados en su número y en la cantidad de beneficiarios y los montos que reciben esos beneficiarios, para que no sean utilizados como parte de la oferta electoral para incidir en la ley, en el resultado final de las elecciones. Esta ley, don Guillermo, regula las encuestas, que es un grito de los ciudadanos, ya que aparecen compañías fantasmas. Ahora tendrán que registrarse en la Junta Central Electoral, establecer sus estatutos, dar la nómina de accionistas, la composición de los consejos de administración de estas empresas, para que la ciudadanía conozca el origen de estas compañías, pero además establece un límite para que puedan ser publicadas. 8 días antes ya no se pueden publicar más encuestas. Obliga 8 días antes de las elecciones. Obliga a los partidos y a los candidatos a elaborar un presupuesto. A la vez le establece los topes, 122,50 por electores a los candidatos presidenciales, y así sucesivamente. Esta ley contiene buenas disposiciones para asegurar el buen ejercicio de elegir y ser elegido, y evitar que ciudadanos sean impedidos de ir a votar, y le establece sanciones a los que impidan a algún ciudadano el ejercicio del derecho de ir a votar. Crea la figura de la Procuraduría Especializada y tipifica y establece las penas para los delitos electorales. Bueno, entre otras tantas cosas. Bueno, licenciado Alfredo Pacheco, 18 años no ha tomado lograr consenso entre gobierno y opositores para tener 2 leyes posibles, la ley de partidos políticos y esta del régimen electoral. ¿Cómo entiende usted que con esta Procuraduría
que va a sancionar, va a aplicar la ley a los que violen todo lo que tenga que ver con el proceso electoral. ¿Cuál es la importancia que tiene? Mire, don Guillermo, esta ley, hay ciudadanos que se quejan de la ley posible. Claro que tiene que ser la ley posible porque consensuar entre 32 cabezas, que son los senadores, y 190 entes pensantes, indudablemente que perteneciendo cada uno de nosotros a partidos políticos diferentes, pensemos diferente. Y entonces tenemos que encontrar los puntos de advenimiento. Nosotros, el PRM, proponía la Procuraduría Independiente para los asuntos electorales, para perseguir los delitos electorales. Esta Procuraduría sería nombrada por el Congreso Nacional. Ahora, ¿qué pudimos lograr? Que se cree, el artículo 289, la Procuraduría Especializada, que a la vez que crea esta Procuraduría, otorga a la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11 la posibilidad de que esta Procuraduría sea conformada, lo que indica que esta Procuraduría va a ser escogida por el Consejo del Ministerio Público. Pero además le da a esa Procuraduría la oportunidad de perseguir los delitos electorales y crea todo un régimen de sanciones. Por ejemplo, el artículo 282, que es el que castiga la falsedad en materia electoral, le impone de 2 años de reclusión, 2 años de reclusión y multa de 1 a 5 salarios mínimos a las personas que sustrajeren, desfiguren o suprimieran o destruyeran o falsificaran todo o parte de la lista de los inscritos, documentos, propuestas, boletas electorales, pliegos, certificados de elección, etcétera, etcétera. A los que introdujeren, vuelvo y reitero, de 6 meses a 2 años de prisión, a los que introdujeren, auxiliaren y obligaren a otro a cometer actos previstos en el párrafo anterior, a los que ordenaran o hicieran indebidamente la impresión de boletas oficiales, que sabemos que es un problema que ocurría, que se imprimían boletas fuera del ordenamiento jurídico, a los que ordenaran o fabricaran sellos para falsificar actas, a los que utilizaran o distribuyeran a sabienda de que cualquier documento, a sabienda de que imite un documento oficial de los documentos electorales, como son actas y demás, a los que a favor o en contra de cualquiera de las candidaturas realizaran actos de gestión electoral a una distancia menor de 20 metros, o sea, para permitir que el colegio electoral funcione adecuadamente, a los que exhibieran cartel políticos que no previsto en esta ley dentro del local del colegio electoral. Y además, esta importante ley también tipifica, don Guillermo, los delitos electorales. Estos son tan solo crímenes y sanciones. Esta tipifica los delitos electorales y dice que serán castigados de 6 meses a 2 años y multa de 2 a 10 salarios mínimos los que aceptaran documentos de propuestas con conocimiento de que es ilegal o fraudulento en todo o en parte, a los que se negaren a admitir propuestas de candidatura en el tiempo y en la forma adecuada, a los que incluyeran boletas oficiales para cualquier elección, a personas que no figuren oficialmente en esas boletas, a los que se negaran a incluir o dejaran de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección el nombre de un candidato, que son delitos que se viven cometiendo a diario, a los que permitieran votar a cualquier persona a sabiendas de que no está inscrito en el padrón, a los que maliciosamente se negaran a admitir el voto a cualquier persona que tuviera derecho. Aquí se le impedía a cualquier persona el derecho al voto, a los que ilegalmente agregaran o permitieran y que otro agregue alguna boleta ilegalmente, o sea, llevar boleta escondido para incluir en la urna electoral, a los que sacaran o permitieran a otros que saquen boleta del lugar de votación, a los que sustituyeran una boleta por otro, la llamada cadena, a los que firmaran certificado de elección de una persona que no ha sido electo, a los que se negaran o dejaron de firmar un certificado de elección a favor de cualquier otra persona, prisión, a los miembros de los colegios electorales,
en los cuales desaparezcan las boletas y que estos sean responsables y que se compruebe esa culpabilidad, a los que careciendo de atribuciones para ello actuaran o pretendieran actuar con el carácter de funcionarios autorizados por la ley, a los funcionarios administrativos y judiciales que se mezclaran en los actos electorales usando su influencia oficial para las elecciones, a los individuos de cualquier cuerpo, óigame bien, de la policía o de la fuerza pública que intimidaran a cualquier elector o ejercieran presión en su ánimo, a los que violaran normas, esto es para los candidatos, del medio ambiente para la realización de la campaña electoral, es decir, los que peguen afiches en árboles, etcétera, etcétera, serán castigados también, dice esta ley, con penas de 3 a 10 años de prisión, los que violaran normas constitucionales, éticas, legales, sobre el uso de los medios de comunicación impresos, electrónicos, digitales, elaborando, financiando y promoviendo, en fin, promoviendo falsedades. Licenciado Alfredo Pacheco, los que vendan su cédula para que no pueda votar, es decir, que ese ciudadano que vende su voto para no ejercerlo, que le toman la cédula hasta que pase el proceso, ¿qué va a pasar? Con los tránsfugas, ¿qué va a pasar? También esta ley contiene la definición del transfugismo y por lo tanto, si usted participó en un proceso electoral por un partido político, en un proceso electoral interno, acorde como lo establece la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, si usted participa como precandidato en esas primarias, entonces ya usted no podrá participar, esta ley lo ratifica, como candidato de ningún otro partido político y se prohíbe y castiga severamente el transfugismo. Pero también, no solo la compra de cédulas, sino que esta ley crea otros delitos electorales, además de la compra de cédulas, serán castigados con prisión de 3 meses a 1 año de prisión, los que abandonen sin permiso o sin autorización el cargo cuando se le hubiera encomendado una tarea en el plano electoral, los que no cumplan con sus obligaciones y deberes, las que le señala esta ley, también serán castigados, los que obstaculicen a un elector para que puedan ejercer su derecho al voto, los que incitaran o cohibieran de cualquier forma al elector en el uso de su derecho, los que intervinieran en el ejercicio de los deberes oficiales que la ley otorga a una persona, es decir, si usted es un secretario de una mesa electoral y alguien le impide desarrollar su trabajo, tratando de sobornarlo, tratando de que usted cambie, usted también va a ir preso por lo que establece esta ley. Y también esta importante ley, para resumirle, esta importante ley castiga, déjeme señalarle, a toda aquella persona que atente, o sea, la tentativa es como el crimen mismo. ¿Qué le quiero decir, don Guillermo? Que con esta importantísima ley, nosotros ahora vamos a tener un régimen de sanción que va a posibilitar que cualquier persona que cometa delitos, como me pasó a mí, que una persona falsificó un resultado en mi cara deliberadamente, esa persona ahora, si se le comprueba como se comprobó en ese hecho, va a tener que dar cuenta en la cárcel porque la Procuraduría, al servicio del proceso electoral, se va a ver obligado a someterlo a la acción de la justicia. Licenciado Alfredo Pacheco, Procuraduría que va a ser escogida por el Consejo que maneja del Ministerio Público. Del Ministerio Público, es decir, el gobierno. ¿Qué explica usted? Fíjese, don Guillermo, esta ley que crea, que estatuye al Ministerio Público, establece que los procuradores adjuntos, como va a ser el caso, tienen que ser de carrera y por lo tanto, aunque el gobierno lo va a designar, que no era lo que nosotros queríamos que lo designara el Congreso, pero para nosotros lograr concertar todas las bondades
todos los aspectos importantes que tiene esta interesantísima ley, nosotros tuvimos que ceder para poder lograr esto. Ahora, cuando el compañero Luis Abinader llegue a la presidencia de la República, tiene un compromiso que él lo ha expresado, que es establecer las fiscalías independientes y que éstas sean designadas por el Congreso Nacional y por lo tanto esta Procuraduría también en ese caso sería designada por el Congreso Nacional, lo que va a garantizar la independencia. Ahora nosotros tenemos que garantizar que sea de carrera, el gobierno del PLD tiene en cierto modo el control de este estamento que es el Consejo del Ministerio Público, pero nosotros vamos a ponernos en vigilancia junto con la ciudadanía para lograr que sea un fiscal de carrera que pueda tener la posibilidad de hacer los sometimientos del lugar y que se maneje con la equidad necesaria para que el proceso electoral venidero sea un proceso limpio, diáfano y claro. En otras palabras, don Guillermo, con el nombramiento de la Junta, con el nombramiento del Tribunal Superior Electoral, con la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y con esta ley del régimen electoral, yo pienso que el Partido Revolucionario Moderno está preparado para ir al proceso electoral y que el compañero Luis Abinader será el próximo presidente de la República Dominicana. Licenciado Alfredo Pacheco, lo hemos dejado darle esta explicación a nuestro pueblo dominicano para que pueda conocer los resultados de una ley posible, la ley del régimen electoral. Es decir, que la Junta Central Electoral ya tiene los instrumentos para hacerlo cumplir, también como es la ley de partidos políticos y la del régimen electoral. Antes de finalizar, queremos permitirle, como siempre, a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. A los PRMistas, don Guillermo, quiero exhortarlo a que continuemos trabajando día a día. Ahora estamos en el proceso previo a las primarias, estamos terminando de elaborar el padrón, ahora lo estamos fortaleciendo, estamos haciendo el proceso de inscripción, que se inscriban a la ciudadanía, que se inscriban en el Partido Revolucionario Moderno, que es la forma que tenemos de producir el cambio en la República Dominicana para participar en esa primaria. Y yo quiero exhortarle a todos nuestros compañeros y compañeras que salgan casa por casa a inscribir a los ciudadanos que quieran inscribirse, que salgamos a fortalecer al partido, que trabajemos día a día para producir el cambio. Y quiero exhortar al pueblo dominicano a que estén día por día presentes en todo el proceso de los trabajos que estamos desarrollando para lograr sacar del gobierno a este PLDismo gobernante que lamentablemente no ha resuelto un solo de los problemas del país. Hoy tenemos más inseguridad, hoy tenemos más alto costo de la vida, hoy tenemos menos circulantes, hoy tenemos salarios que no alcanzan para la familia dominicana poder sustentar su diario vivir. Y eso lo va a resolver el Partido Revolucionario Moderno y el próximo presidente de la República Dominicana, el compañero Luis Abinader. Por eso exhorto también al pueblo dominicano a que se mantengan apoyando a este partido y a que demos la posibilidad de producir el cambio que solo el PRM está en capacidad en este momento de producir ese cambio y llevar al compañero Luis Abinader a la presidencia de la República para resolver los problemas fundamentales que tiene el pueblo dominicano. Licenciado Alfredo Pacheco. Y a usted, discúlpeme, y a usted, don Guillermo, quiero darle las gracias por permitirnos dar estas explicaciones para que el pueblo conozca lo que estamos haciendo a favor de que se produzca el cambio en el próximo mayo. Por eso le agradezco profundamente que me dé la oportunidad de participar en este programa. Licenciado Alfredo Pacheco, muy complacido. Estas explicaciones sobre la ley del régimen electoral hay que divulgarla, hay que hacer que la mayoría del pueblo dominicano la conozca. Su divulgación fortalece la democracia y la libertad. Nosotros creemos que ustedes, los legisladores de la República,
tanto del gobierno como de la oposición, han podido producir consenso, dejando atrás la pasión y dándole prioridad a la razón para que no continuara secuestrada una ley por 18 años. Le reiteramos que sus explicaciones han sido muy importantes y le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición para que siga siendo un opositor al PLDismo gobernante en tiempo de cambio político. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Alfredo Pacheco, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados y un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será la doctora Milagro Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación, una líder del PRM honesta, que precisamente concita el respaldo de tantos dominicanas y dominicanos, y hoy apoyando al líder y al candidato del cambio, Luis Abinader. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestra invitada una líder política auténtica, una líder honesta, una mujer que representa el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, la doctora Milagros Ortiz Bosch, ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una mujer pública comprometida con la democracia y con la libertad en la República Dominicana. Doctora Milagros Ortiz Bosch, qué complacido nos sentimos de tenerla hoy aquí en Aeromundo para sostener esta conversación con la familia dominicana, y le preguntamos de entrada qué la motivó, cuáles son las razones, las poderosas razones que tiene la doctora Milagros Ortiz Bosch para ahora apoyar un proyecto de cambio político, un proyecto grande del PRM, a Luis Abinader. ¿Qué diría usted? Primero déjeme unos minutos para agradecerle a usted y al país, a la audiencia, como me han venido acompañando en este tránsito, en esta búsqueda de un cambio importante, no solamente de gobierno, sino de manera de gobernar, de modelo escogido para conducir el país. A toda esta gente, permítame decirle que de corazón no les voy a fallar. He vivido al servicio, como usted dice, de la democracia. Más que todas esas cosas lindas que has dicho de mí, debo decir que lo que más me importa es seguir siendo una ciudadana al servicio de las mejores causas que pueden arborar el pueblo dominicano. Ahora la pregunta es muy directa. Mire, esta es una situación en que el país demuestra las encuestas. El 74% de los dominicanos quieren el cambio. ¿Por qué el cambio? El cambio es algo muy profundo. Es un cambio que el país se debe desde casi los albores de la independencia. Pero en este momento han hecho catarsis una cantidad de evidencias que obligan a que el país necesite esa demanda de cambio. Por ejemplo, el manejo de la justicia, que era algo que habíamos avanzado por un partido político, ha causado un retroceso realmente que tenemos que resolver. Segundo, el problema de la impunidad. Ayer decía en la prensa una dama muy prestigiosa que estaba preocupada por la violencia. La violencia es el producto de la impunidad. Cuando la impunidad, cuando funciona la justicia y el castigo, la consecuencia se recibe, es muy difícil que la violencia crezca en los niveles en que está creciendo en la República Dominicana. Segundo, el sistema democrático, manejado como ha sido manejado la política desde el gobierno, necesita un remozamiento, necesita un rescate. ¿Por qué Luis Abinader? Antes debo decir, con mucho respeto, que en las fuerzas políticas
en que yo he militado, PRD, PRM, es muy natural que la gente tenga aspiraciones y la libertad de escoger y de presentarse sea un factor democrático que nos haya acompañado por la situación o por la consecuencia ideológica y por la posición socialdemócrata. Entonces, hay algunos compañeros, hay otros compañeros que están disputando o se está acercando a buscar la presidencia de la República. ¿Por qué Luis Abinader? Porque yo también he vivido el desgaste que nos causa dejar para última hora la selección de un candidato. Las fechas están establecidas por la ley reciente 3318 sobre el proceso de elección en los partidos de candidatura. Pero lo que no está elegido, no está dicho, es que si pronto decidimos quién debe ser el que represente ese momento, vamos a facilitar acercarnos a tomar, cumplir con esa vocación de cambio que nos está exigiendo el pueblo dominicano. Y quiero explicarle que yo creía, aunque cualquiera puede creer que la juventud le pertenece siempre, yo creo, y por eso no aspiré a ningún cargo dentro de mi partido, a que era el momento de la juventud y de figuras. Todos los que nosotros podemos tener cerca son honestos, pero Abinader viene de una familia que el trabajo fue la fuente fundamental de su vida. Es algo parecido a que como yo no he vivido de la política, la familia Abinader ha costeado, ha hecho de su carrera política un aporte inclusive económico y moral al uso de los fondos. Entonces, hay características de Luis Abinader que corresponden con mi concepción de este momento, no la mía, la de miles de dominicanos que estamos detrás de eso. Primero, se apunta como mayoritario en todas las encuestas. Yo creo en las encuestas. Es joven, es honesto, viene de una familia de valores. Eso es muy importante en esta época del mundo. Y tercero, todos conocemos la travesura de los que los gobiernan. Entonces hay que tratar de cuestionar rápidamente la decisión, la búsqueda del poder para no fallarle al pueblo dominicano. Doña Milagro, pero usted está hablando de las realidades de la vida diaria política dominicana. Jóvenes, profesionales, empresarios, obreros de diferentes clases sociales dicen ahora que apoyan a Luis Abinader porque es el candidato que no es corrupto ni ladrón. ¿Y qué sucede? Que en las últimas 7 encuestas, usted que no es candidato a nada, sale que Milagros Ortiz Bosch, por eso el impacto que ha habido en esta semana con su decisión, porque usted tampoco está ligada ni a la corrupción, ni al robo, ni a lo mal hecho, sino a los buenos ejemplos. ¿Qué diría usted? ¿Qué refleja eso? Refleja que la población, la ciudadanía, no está comparando a nuestros candidatos, está comparando al que está liderando la oposición contra el gobierno. O sea, la comparación la hacen en relación con quienes nos están gobernando, que todos sabemos hicieron de la riqueza de su cúpula dirigente una manera de continuar en el poder, no de los principios, no de lo que explicaba en estos días Andrés Mateo en la carta que me entregó a mí Juan Bosch, en la que decía el legado de su vida, lo que era. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que fundó ese partido, las metas a construir un país de eficiencia, de honestidad, de transparencia, a lo que sucede hoy. Entonces, fácilmente, al comparar lo que hay con el candidato posible, se resalta mucho la condición de su honestidad. Y lo necesitamos, porque el despilfarro, que por corrupción o por falta de una correcta planificación, lo revela el Banco Interamericano de Desarrollo como el 3.8 del Producto Interno Bruto, una cantidad que alcanza a 160 mil millones de pesos. ¿A dónde están entonces los problemas para cumplir del endeudamiento? Bueno, que lo que se sustrae
por la corrupción sin consecuencias, sucede que entonces se hace falta para hacer las obras que están comprometidas en el presupuesto. Y estamos en una cadena de casi no hay préstamos, sino enganches, que es una manera como el pueblo conoce, pagar una cosa para seguir viviendo. Un país no puede vivir así. Es decir, estamos tomando prestado para pagar los préstamos. Exacto, y los intereses. Los intereses. Y que se lo están encareciendo mucho más de lo que eran a medida que los Estados Unidos comienza a modificar su tesoro, el número el aumento de los préstamos, el aumento de las divisas. Entonces, todas estas cosas, en un momento en que la gente con una simpleza te dice que es el cambio. Una mujer de un barrio, de su casa llena de alambre por donde quiera, enjaulada, uno le pregunta qué es el cambio. Ella te dice, quitar la reja de mi ventana. Una madre tú le preguntas qué es el cambio y te dice, es una frase bonita, es una frase hermosa, es poder esperar a mis hijos en paz. Otra mujer te dice, por los lados de por aquí, ya en los lados, ya caminando más abajo del ensanche Quisqueya, te dice, ¿qué es el cambio? Que una bala perdida no me toque a ninguno de mis hijos, porque por ahí hay balas perdidas en las que ha muerto una mujer. Entonces, una dama dominicana. Entonces, el cambio es, el joven quiere un salario, pero un salario que le rinda, un salario que le dé para regalarle una flor a su enamorada. El salario no puede ser una retención del ejercicio de la vida propia. Entonces, el cambio es una cantidad de cosas simples. El cambio es una llave de agua potable en tu casa adentro. El cambio es no tener que tener tinacos. Un gran pintor dominicano llega al país de fuera y alcanza a ver unas cajas negras, redondas en todos los techos. Tinacos. Bueno, eso te iba a decir la gracia. Le pregunto a un amigo, ¿son esculturas? Y le dice, no, son tinacos. Son tinacos. Entonces, un país, una ciudad tan bella como Santo Domingo, que fuera verde, y el desastre de la luz eléctrica se va comiendo en nuestros árboles, los destroza. Esos árboles en los que nos paseábamos pequeños por los barrios residenciales, están todos agobiados. Entonces, doña Milagro, se justifica entonces la presencia de tanta clase media, de esa pluralidad política que la está acompañando a usted, que siempre la acompaña, porque usted tiene un liderazgo ganado con su hoja de vida, con su honestidad. Entonces, usted está dirigiendo un proyecto... Unidos por el Cambio. Unidos por el Cambio. Acabamos de salir hace apenas unos días, con mucho beneplácito, con mucha recepción. Estamos acompañados de intelectuales, profesionales, jóvenes, mujeres extraordinarias. Estamos en este trabajo dispuestos a luchar todos por ese cambio. Y yo espero, don Guillermo, que en poco tiempo pueda presentarse en este programa alguno o alguna de nuestros grandes diseñadores de programas y de esta gente que vamos a andar el país preguntando qué es el cambio. Y además quiero decir una cosa, hay en la sociedad múltiples movimientos dirigidos por gente muy responsable de proyectos de unidad para el cambio. Y entonces nosotros tenemos respeto por eso. Nosotros pensamos que si el 74% de los dominicanos quiere el cambio y hay fechas fijas en las elecciones, hay todavía un campo donde hay que trabajar para sumar ese ejército de dominicanos al cambio. Porque quiero decir una cosa con toda seguridad, que cambio hay si hay unidad. Lo que nos obliga a todos a desprender un poco de nuestras propias aspiraciones o nuestros deseos de liderazgos para construir un país que le dé paso a ese auténtico liderazgo que nos está esperando, o a esa nación que queremos, una nación que el Departamento de Estado de los Estados Unidos o cualquier comisión no tenga que decirle a los múltiples norteamericanos que son parte del turismo nacional, porque se ha conseguido que una parte de ese turismo llegue al país. Le diga, tengan cuidado con la prenda, tengan cuidado por las calles. Nosotros necesitamos vencer
lo que dice el Foro Económico Mundial sobre la honestidad de este país. Nosotros no podemos seguir siendo un país deshonesto, reconocido por el mundo. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, seguir siendo muy bajos en las pruebas PISA de educación por haber equivocado la inversión del 4%. Porque cuando el presidente Medina llegó al poder, yendo para San Juan de la Maguana, le dijo al país que lo que encontró fue una caca, un cacón, un cofre lleno de facturas. Él tenía razón. Facturas que se hicieron inclusive para que él fuera presidente. Pero él no tenía en ese momento, por lo que decía, nada de que agarrarse que no fuera el 4%. Porque el 4% le sirvió para activar la economía, para activarse con su acción gubernamental, construyendo. Y lo fundamental era construir el nuevo maestro, construir el nuevo compromiso de calidad, ser riguroso en la construcción, riguroso en la compra de los solares, riguroso en la premiación y nivelación de la actitud social de los maestros. Entonces estamos en esto y queremos decir que ya estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos ya presentando nuestro portal y yo creo que es muy importante toda esta gente que nos está llamando, todos estos beneplácitos que hemos recibido, es para constituirlo en acción. Yo no creo en la política de palabras, yo creo que la gente tiene que actuar, la vida y de concertación. Yo he tenido la gloria o el honor, mejor dicho, o la responsabilidad, mejor la palabra responsabilidad, de haber concertado todas las políticas que tuvieron que ver en el 97 por el cambio de la mujer, las condiciones que alcanzó la mujer. Nosotros tuvimos que ver con la modernización y reforma del Congreso Nacional. Nosotros conseguimos el préstamo del BID. Ha ido para atrás, pero la hicimos. Nosotros concertamos y fuimos parte de la concertación de la justicia. El espíritu concertador, el espíritu de entendimiento entre múltiples factores que hay que unificarse para poder salvar las travesuras de los compañeros que están dirigiendo el gobierno, volver a ser decente la política, honorable la militancia, sentirse que ser político no es un delito, sino una responsabilidad, que no es enriquecerse, es vivir 49 años en el apartamento alquilado en que he vivido yo. ¿Y por qué? Porque yo soy feliz. El que tiene las grandes ambiciones que se han desatado desde poder son una desgracia nacional. Y hay que volver a encontrarse. No es un delito ser rico, no es un delito producir. Lo que es un delito es serlo a expensas de la pobreza del pueblo. Doña Milagro, usted ha olvidado algo grande. ¿Cuál? ¿Qué? Claro, usted puede darnos clase por su comportamiento, por sus hechos, por su hoja de vida. Usted precisamente en los círculos de estudio, el patriota Juan Bosch la nombró a usted en esa comisión de un grupo de 4 o 5 para que usted coordinara la comisión que le enseñara ética, principios, moral y valores. Y hoy en la República Dominicana, ese PLD que fundó don Juan, que se fue del PRD porque no creía en el grupismo y decía que un sinnúmero de situaciones de ética y de moral, hoy estos discípulos, la gran mayoría, nos demuestran que son una fábrica de corruptos y también de multimillonarios sin explicación, con el dinero de los impuestos de nosotros. Usted, que coordinaba los círculos de estudio del PLD para enseñar ética, moral, principios y valores, ¿cómo se siente usted entonces? Mire, yo no, una cantidad inmensa de dominicanos. La expectativa que abrió el PLD, yo puedo confesarle que en un momento de mi vida yo llegué a pensar que a lo mejor un líder PLDista de la calidad de Juan Bosch me iba a arrancar el voto, porque hay un voto que se arranca, el voto que usted no puede escaparse del honor, la responsabilidad, el saber que está todo bien hecho y le arrancan el voto. Él, todo lo contrario, es la conducta la que hace perder el voto.
Y ese es el tránsito en que está el PLD. Las grandes expectativas con lo que pasa en el día a día, en el barrio, en la calle. El rico del barrio que no era rico, ni tiene trabajo para ser rico. Entonces realmente yo pienso que, lástima que no voy a dedicarle un momentico a esto, el PLD surgió educándose en los folletos de estudio y los de disciplina y lo que era el partido, explicando lo que era el enfrentamiento de clases. Era una parte teórica que yo tuve el honor de dirigir y crear métodos de seguimiento de lo particular a lo general, de evaluación del trabajo. Nosotros desde educación descubríamos dónde el partido andaba bien y andaba mal, por las respuestas, por el trabajo. Pero ¿qué pasó? Yo quiero contarlo hoy aquí en este programa. Mucha gente dice que el Partido de la Liberación Dominicana se dañó cuando se masificó, cuando se abrió. No es cierto. Yo me voy cuando se va a imponer, por decisión de don Juan, la unidad de criterios. La unidad de criterios era quitarle la esencia del debate democrático a esa organización que venían haciendo. Y lo que nació fue la disciplina. Fíjense bien que el mismo comité que estaba entonces es el que está ahora. El comité político. El comité político. Siguen Y la siendo característica que la gente le vio no fue lo que usted mencionó ahora, a ese partido que se iba transformando, sino fue la estricta disciplina. Todos obligados a pensar y actuar igual y aceptar lo que decía esa comisión. Pero don Juan se fue del PRD porque no quería, decía que era un partido de grupos. Recuérdese que don Juan hizo un tránsito de vida al final dificultoso. Ya entonces había nacido más la admiración por Joaquín Balaguer. Hicieron de aquella frase de Juan Bosch que inteligente era el que tenía el poder. La razón, distorsionaron todo lo que escribió Juan Bosch, todo lo que pensó Juan Bosch, para entrar a creer que el poder y su dinero eran lo que garantizaba el poder, y no el poder y las reformas. Porque Juan Bosch tuvo el poder y en 7 meses hizo cosas extraordinarias. No se endeudó, al contrario, Juan Bosch le equilibró el presupuesto con 49 millones de déficit que tenía. Juan Bosch dejó los fondos de la Vía de la Libertad. Juan Bosch dejó contratado la planta de Puerto Plata. Juan Bosch dejó contratado el acueducto y ese tipo de transformación, que es la esencia de la política bochista, el cambio, la honestidad, los recursos del pueblo, el cuidado de un bien que no es de uno. Eso se olvidó porque lo que importó fue el poder. Y el poder a través del control del dinero y de usarlo en nominillas para mantener un voto comprometido. Y eso hay que cambiarlo. Y por eso nosotros hemos estado decididos a trabajar todos juntos en la unidad por el cambio. Unidos por el cambio es el lema que queremos venderle a todos los dominicanos, respetando los múltiples grupos que trabajan también buscando la unidad, con los que en algún momento tenemos la visión de compartir. Doña Milagro, solamente ese partido de ética y de moral donde usted estuvo y que salió a tiempo, el PLD ha tenido 2 presidentes, el patriota Juan Bosch y el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía hoy presidente de ese partido. ¿A qué usted le atribuye a que Leonel, como dice mucha gente del pueblo, y lo afirmamos nosotros, llegó pobre al poder político en el 96, no pagaba impuestos, hoy hace demostraciones de ser multimillonario y una funglode donde no quiere dar explicaciones? ¿Qué diría usted? Él es el responsable, el codirigente, con el señor senador de San Juan de la Maguana. Félix Bautista. Con el archivo que tiene. Hoy va diciendo el ingeniero, el arquitecto de Arruga, a dónde colocó el dinero que él obtuvo por Odebrecht. Cosa que sorprende, que el señor procurador, con la facilidad que le da esa declaración de intentar demostrar la independencia. Dice Víctor Arruga que los millones que el Ministerio Público le señala a él son del PLD.
Pero el procurador fiscal ha tenido la oportunidad de introducir entonces, como hizo con don Jesús Vázquez, introducir al PLD como parte de la trama corrupta de Odebrecht. Y se quedan callados. Entraron a Andrés Bautista y a Jesús Chubasque, los Pero contrarios. fíjese qué cosa, porque es ahí, están dichos los números, las cuentas, donde fueron. Y no lo habían dicho yo solamente, lo habían dicho delegados, gente de Brasil. Y por alguna razón, Marcelo Odebrecht dijo que había que instalar aquí la oficina de asuntos reestructurados, o sea, la que iba a corromper tantos países. Los sobornos. Los sobornos. Y nosotros tenemos la obligación de cambiar esa imagen de la República Dominicana y de transformarla en la política en algo decente, como lo soñó Juan Bosch y como lo soñó Peña Gómez, interpretando históricamente el pensamiento de los trinitarios y Juan Pablo Duarte. Doña Milagro, entonces usted está apoyando decencia política. Usted está apoyando a su partido, al Partido Revolucionario Moderno. Usted está apoyando a un candidato que no es corrupto ni ladrón, pero a Luis Abinader. Preciso. El calificativo fundamental es cuando la gente hace la comparación del candidato que debe ganar, Luis Abinader. Lo pone en contraposición con los del gobierno y entonces lo adorna con las tres calificaciones que hacen de él el instrumento del cambio. O sea, juventud, honradez, honestidad y manera de ver la política y hacerla de manera diferente. Entonces esos son los elementos fundamentales. Lo que el pueblo le ha visto es la contraposición de lo que es el PLD. Y es entonces, como ahorita comentábamos, una elección muy especial, que nadie se puede quedar sentado en su casa. Es elegir un cambio profundo. Ahora el cambio y hacerlo de manera en que la democracia se fortalezca. Y estar atentos todos para que nunca se desvíe ese cambio que hemos escogido. Doña Milagro, qué bueno que usted dirige, que usted coordina lo que muchos dominicanos, clase media y pobres, quieren y desean. Que no se continúe el PLDismo gobernante de 18 años con corrupción sin sanción y con impunidad. La corrupción pública y privada, que tantos dominicanos dicen que estamos hartos de esa corrupción. Qué bueno que usted defienda a su PRM y también defienda a Luis Abinader. Me permite decir agradecerle como siempre este programa que nos da la oportunidad de llegar a tantas personas y hablar en libertad, porque eso es lo más importante, que el diálogo sea un diálogo fraternal entre gente que lo que quieren es que avancemos juntos. Están las líneas... Usted puede hacer su exhortación. No, yo quiero ahora decirle que pueden hacer comunicación con nosotros a través de las siguientes líneas, en las líneas, en los medios y la comunicación social, en las redes sociales, sobre @RD, rayita abajo que se llama ese lado, cambia. Ahí estaremos nosotros respondiéndole a cualquiera persona que quiera interesarse y participar junto a nosotros en este empeño. Y una página que también, pero es esa realmente, la que estamos abriendo, y un portal que estaremos avisando masivamente desde el lunes. Tiene usted ahora la oportunidad de hacer una exhortación cuando hay tantos dominicanos y dominicanas que afirman que a través suyo hay esperanza. Bueno, a través de una candidatura, porque en este caso, como era mi convicción, simplemente voy a ser una ayudante de lo que creo que es mejor para el país. No para mejor personalmente, sino para el país, para el cambio, lo que nos facilita el cambio. Y que esta facilitación debe ser una convicción personal, con tiempo, de manera que no nos desgarren las luchas internas, que estemos lanzando rápidamente esta posición y que obtenga el triunfo que el país se merece. El 74% de los dominicanos nos ha dicho que quiere cambio y nosotros estamos totalmente convencidos de que con Luis vamos a cambiar. Doctora Milagro Ortiz Bosch, nosotros muy complacidos siempre de tener una líder política del PRM honesta,
no porque lo decimos nosotros, sino por su comportamiento público y que tantos millones de dominicanos la consideran a usted una representante auténtica del ejercicio de la decencia política. Qué bueno que usted hoy aquí en Aeromundo nos sigue demostrando que la doctora Milagros Ortiz Bosch es la misma dirigente auténtica que defiende a su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero darle la mano. ¿Cómo Siempre, no? Milagros. Muchas gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido la ex vicepresidenta de la República, ex ministro de Educación y una líder auténtica, honesta, con una hoja de servicio que el pueblo dominicano la conoce, la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien ha sido nuestro segundo personaje de la semana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Señor presidente, tenemos entendido, hoy estamos grabando Aeromundo viernes, que en el fin de semana usted regresa de Italia, de Roma, donde fue a cumplir funciones oficiales en representación del pueblo dominicano. Señor presidente, ha habido un interés en decir una mentira grande, una mentira que daña o quieren dañar a nuestra República Dominicana como país. Lo ha hecho el gobierno comunista de Cuba, cuando se han atrevido a decir que en la base aérea de San Isidro, la base donde está la sede de la Fuerza Aérea Dominicana, aviones norteamericanos aterrizan allí para invadir, preparándose para invadir a Venezuela. ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo se desacredita la comunidad de inteligencia cubana poniendo a su gobierno a acusar a que en la República Dominicana esas cosas están sucediendo? Y todavía peor, diciendo que a espalda de usted, de su gobierno, señor presidente. Parecería que el gobierno cubano no sabe que el presidente constitucional de la República Dominicana, que es usted, tiene control de su país, sabe lo que ocurre en su país y por lo tanto ha hecho bien su gobierno en rechazar, en desmentir al gobierno cubano cuando hace una acusación tan falsa como lo sabemos todos los dominicanos de todos los colores políticos. Ha hecho muy bien el Partido Revolucionario Moderno, la principal fuerza política de oposición que ha respaldado la posición de su gobierno, porque esa es la verdad. Parece que los agentes cubanos en la República Dominicana son tan mentirosos que se atreven a comprometer a su gobierno diciendo una acusación falsa que desacredita más al gobierno comunista de Cuba. Por otra parte, señor presidente, lo que está aconteciendo durante los últimos 8 días en Haití es cada vez más preocupante. Sabemos que su gobierno, a través de nuestras Fuerzas Armadas, ha tomado las precauciones debidas, reforzando la frontera, mandando equipo militar élite, es decir, hemos estado como nación muy precavidos para enfrentar cualquier situación que se pueda presentar en la frontera. Nosotros aquí en Aeromundo, señor presidente, decimos que estamos obligados a tener un interlocutor en Haití. Estamos obligados a que en Haití exista un gobierno para poder hablar con ese gobierno, porque con la anarquía, con esos anarquistas que están patrocinando tantos muertos, tantos heridos, tanta destrucción de la propiedad privada en Haití, nos demuestra que son anárquicos, patrocinan el caos con la violencia y con la muerte. Nosotros necesitamos siempre un interlocutor en Haití y tiene que haber un gobierno.
un gobierno en la forma en que los haitianos lo escogen. Pero lo que no podemos aceptar es que vengan millares de haitianos huyendo a esa violencia, creyendo que pueden entrar aún más de lo que están en la República Dominicana dentro del desorden de Haití. Estemos atentos. Por otra parte, también queremos decirle, señor presidente, que durante su ausencia el PLDismo gobernante, es decir, el brazo político de su gobierno, el PLD, sus dirigentes, muchos de ellos que no pueden demostrar sus millones producto del robo público, siguen matándose como perros y gatos, porque el que es hoy todavía presidente del PLD, el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, sigue diciendo que usted, señor presidente, no puede continuar, sino que el cambio lo representa a él, sin rendir cuenta de que cuando llegó al poder, el 16 de agosto del 96, llegó pobre. Hoy multimillonario. Solo hay que tomar el ejemplo de Funglode y no quiere dar explicación. Cree él que no podrá dar explicación si es el candidato presidencial. Por eso, señor presidente, tenemos que decirle al PLDismo gobernante corrupto y abusador que cada vez más somos más las dominicanas y los dominicanos que queremos un cambio político, para que cada 4 años tengamos un presidente diferente y de un partido diferente y no el continuismo, para que se fortalezca la democracia dominicana y para pedirle cuenta a muchos que han robado y están saqueando el patrimonio de la nación. Reflexionemos, dominicanos, en tiempo en que tenemos que apoyar el cambio político. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está cansada de esa locomotora de corrupción sin sanción del PLDismo gobernante de ayer y de hoy. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.